I've just bought this GT3 RS because Porsche have refused to fix it. Matt Armstrong acababa de asumir una de las apuestas más grandes de su carrera, un Porsche GT3 RS que ni siquiera Porsche había querido reparar. A primera vista, el superdeportivo parecía impecable. Estaba completamente cubierto con una película de protección de pintura. La carrocería estaba en perfecto estado. El interior parecía casi sin uso y todos los componentes visibles aparentaban ser completamente originales de fábrica. Nada en su aspecto sugería que hubiera algún problema. Sin embargo, bajo ese exterior perfecto se escondía un misterio tan grave que Porsche había anulado la garantía del fabricante, dejando al anterior propietario con un deportivo de 6 cifras que ya no podía arrancar ni circular. Después de que el propietario dejara de pagar la financiación, el GT3 RS terminó en una subasta de vehículos embargados, donde Matt vio una oportunidad. Consiguió comprar el Porsche averiado por una fracción del valor de un ejemplar en buen estado. Era un riesgo enorme, pero si lograba descubrir la avería, repararla correctamente y finalmente convencer a Porsche de restablecer la garantía de fábrica, el proyecto podría convertirse en una de las mejores compras que había hecho en su vida. La investigación comenzó con el paso más lógico: elevar el coche en un elevador e inspeccionar cuidadosamente toda la parte inferior. Antes de desmontar nada, Matt intentó arrancar el motor. El motor de arranque hizo girar el propulsor sin ninguna dificultad, lo que indicaba de inmediato que el sistema eléctrico no era el problema principal. Eso dirigió la atención hacia la parte mecánica del vehículo. Una vez que el GT3 RS estuvo elevado, la primera pista apareció casi de inmediato. Había aceite de motor fresco alrededor del cárter, confirmando una fuga importante. Sorprendentemente, el resto de la parte inferior del coche estaba extraordinariamente limpio. No había cárteres del motor agrietados, componentes de la suspensión rotos ni señales de daños catastróficos, lo que dio a Matt la esperanza de que el motor todavía pudiera salvarse. Ese optimismo aumentó cuando Leon descubrió algo inusual. Ambos tapones de drenaje del cárter estaban apenas apretados con los dedos, demostrando que alguien había trabajado previamente en el motor sin terminar correctamente el trabajo. Aunque los tapones flojos explicaban la fuga de aceite, también planteaban una posibilidad preocupante. ¿Había funcionado el motor prácticamente sin aceite? Vaciar el aceite restante solo hizo que el misterio fuera aún mayor. Salió muy poco aceite, confirmando que el motor había estado funcionando con un nivel de lubricación peligrosamente bajo. Sin embargo, no aparecieron limaduras metálicas, partículas brillantes ni señales evidentes de daños internos. Incluso al cortar y abrir el filtro de aceite no encontraron nada que indicara que el motor se hubiera destruido internamente. Poco después apareció otra pista cuando Matt observó que un tornillo de la suspensión carecía de su tuerca de seguridad, lo que confirmaba una vez más que el coche ya había sido desmontado antes de llegar al taller. Porsche había anulado la garantía debido a un problema en el motor, pero cada inspección generaba más preguntas que respuestas. La atención se centró entonces en el sistema de encendido. Tras retirar las ruedas traseras, Matt extrajo las 6 bujías del motor boxer de 6 cilindros. Todas estaban sorprendentemente en buen estado, sin señales de impactos, acumulación excesiva de carbonilla ni contaminación por aceite. Una inspección con un boroscopio dentro de cada cilindro ofreció resultados igualmente alentadores. Los pistones, las paredes de los cilindros y las válvulas parecían estar en excelentes condiciones. Solo había un ligero rastro de aceite en uno de los cilindros y ninguna evidencia de componentes internos rotos. Al quedarse sin posibilidades evidentes, Matt decidió rellenar el motor con los 7,5 litros correctos de aceite nuevo antes de realizar otra prueba. Las bujías permanecieron desmontadas para eliminar la compresión, permitiendo que el motor girara con mayor facilidad. Mientras añadía el aceite, no apareció ninguna fuga nueva en la parte inferior, lo que sugería que los tapones flojos del cárter habían sido realmente los responsables de la pérdida de aceite. La batería original estaba completamente descargada, así que Matt la sustituyó por una batería nueva y original de Porsche. Utilizar piezas originales era importante porque su objetivo final era convencer a Porsche de restablecer la garantía del fabricante una vez finalizada la reparación. Con aceite nuevo, una batería nueva y las bujías retiradas, finalmente llegó el momento de la verdad. Cuando Matt giró la llave, el cuadro de instrumentos reveló otro problema. El sistema de refrigeración estaba completamente vacío. A pesar de esa advertencia, el motor comenzó a girar perfectamente.
Lo hizo con total libertad, sin ruidos metálicos ni señales de agarrotamiento, lo que aumentó inmediatamente la confianza de todos en que el motor aún estuviera mecánicamente sano. Aún así, seguían existiendo muchas preguntas sin respuesta. El motor prácticamente no tenía aceite, el sistema de refrigeración estaba vacío y era evidente que alguien había trabajado previamente en el vehículo. Tenía que haber una razón por la que Porsche se hubiera negado a repararlo. Animado por el éxito de la prueba de giro, Matt limpió y volvió a instalar las 6 bujías, con la esperanza de que el GT3 RS finalmente cobrara vida. En lugar de eso, el motor tuvo dificultades para arrancar y giró de forma irregular, lo que apuntaba inmediatamente a un problema de sincronización. Para que cualquier motor funcione correctamente, el cigüeñal, los árboles de levas, el sistema de encendido y el sistema de combustible deben trabajar en perfecta sincronía. Buscando otra pista, Matt recordó un fusible suelto que había encontrado sobre el asiento del acompañante cuando compró el coche. Al revisar la caja de fusibles descubrió que era el fusible de 20 amperios correspondiente a la bomba de combustible. En cuanto lo volvió a instalar, el GT3 RS arrancó por primera vez. La emoción duró muy poco. Aunque el motor ya funcionaba, presentaba fuertes fallos de encendido y de inmediato apareció una luz de advertencia del motor parpadeando. Quedó claro que alguien había retirado deliberadamente el fusible de la bomba de combustible para impedir que el motor averiado pudiera arrancar. Un escaneo de diagnóstico redujo rápidamente la avería al banco derecho de cilindros. Los cilindros 4, 5 y 6 presentaban fallos de encendido, mientras que otros códigos de avería apuntaban tanto a los sensores de posición del árbol de levas de admisión como de escape. La comprobación del sistema de escape confirmó el diagnóstico. El banco izquierdo expulsaba gases calientes con normalidad, mientras que el banco derecho apenas contribuía al funcionamiento del motor. La prueba de compresión mostró resultados dispares, con cilindros que desarrollaban entre aproximadamente 75 y 125 libras por pulgada cuadrada. Aunque las cifras no eran perfectas, seguían siendo lo suficientemente altas como para que el motor pudiera funcionar. También había chispa y suministro de combustible, pero apareció otro comportamiento extraño. En el banco derecho, el encendido solo se producía después de que el motor ya hubiera arrancado, en lugar de hacerlo durante el giro del motor de arranque, lo que apuntaba con fuerza a un problema en la sincronización del árbol de levas. El intercambio de los sensores del árbol de levas de un lado del motor al otro permitió descartar que los sensores estuvieran defectuosos, dejando solo una conclusión lógica. Había un problema mecánico interno que impedía que los árboles de levas funcionaran correctamente. Con todas las pruebas externas agotadas, Matt decidió que era necesario sacar el motor. Durante el desmontaje, aparecieron más pruebas de que el motor ya había sido extraído anteriormente. La ausencia de tornillería de la suspensión, mangueras desconectadas, conexiones flojas y un montaje incompleto indicaban que otro taller había desmontado el motor, pero nunca terminó la reparación. Una vez colocado el motor sobre un soporte, Matt retiró la tapa de balancines utilizando las herramientas especiales de sincronización de Porsche. El misterio finalmente se resolvió cuando descubrió que varios balancines de rodillo faltaban por completo en la culata del lado derecho. Estos componentes transmiten el movimiento de los árboles de levas a las válvulas. Sin ellos, los árboles de levas simplemente giran sin abrir las válvulas, impidiendo que el aire entre en los cilindros y que los gases de escape salgan de ellos. Ese hallazgo explicaba perfectamente los fallos de encendido, los códigos de avería relacionados con los árboles de levas y porque el motor solo había estado funcionando con una bancada de cilindros. Una investigación más profunda confirmó que esta generación del GT3 RS era conocida por sufrir fallos en los árboles de levas y en los finger followers debido a materiales defectuosos. Sin embargo, la investigación reveló un problema aún mayor. Los tornillos de los variadores del árbol de levas también habían quedado flojos, permitiendo que la cadena de distribución hiciera girar los variadores sin accionar correctamente los árboles de levas. Esto explicaba perfectamente por qué toda la bancada derecha había dejado de funcionar. La mayor sorpresa, sin embargo, fue descubrir que alguien ya había desmontado el motor, retirado componentes críticos del sistema de distribución y posteriormente lo había montado parcialmente sin reparar la avería original. El GT3 RS no solo había sufrido una avería mecánica, sino que además había quedado incompleto tras una reparación abandonada, creando un misterio aún mayor que Matt debía resolver. El descubrimiento de los finger followers ausentes planteó todavía más preguntas.
Era evidente que alguien había desmontado previamente el motor, retirado componentes esenciales del tren de válvulas y después lo había vuelto a montar sin solucionar el problema real. Para comprender lo ocurrido, Matt comparó la culata dañada del lado derecho con la del lado izquierdo, que permanecía intacta. La comparación confirmó que los finger followers solo podían haberse retirado después de desmontar los árboles de levas, demostrando que el motor ya había sido completamente desarmado con anterioridad. Una inspección más detallada reveló finalmente la causa original de la avería. Ambos árboles de levas de admisión presentaban un desgaste severo, con varios lóbulos del árbol de levas desgastados hasta formar zonas planas en lugar de mantener su perfil redondeado. Debido a ese desgaste, las válvulas ya no podían abrirse correctamente, restringiendo el flujo de aire hacia los cilindros y provocando los graves fallos de encendido. Porsche ya había reconocido este problema como un defecto conocido que afectaba a determinados motores GT3 RS, principalmente porque los árboles de levas de admisión recibían una lubricación menos eficaz. Afortunadamente, los árboles de levas de escape permanecían en buen estado, por lo que solo fue necesario sustituir los de admisión. Aunque los árboles de levas desgastados explicaban por qué el motor había fallado, todavía no aclaraban por qué Porsche se había negado a reparar el vehículo en garantía. Decidido a completar la reparación por sí mismo, Matt desmontó los componentes de la distribución, extrajo los árboles de levas dañados y confirmó la magnitud del desgaste. Incluso pequeñas zonas planas en los lóbulos eran suficientes para impedir que las válvulas se abrieran correctamente. Con el diagnóstico completado, se pidieron todas las piezas necesarias para la reconstrucción, incluyendo nuevos árboles de levas de admisión, finger followers mejorados fabricados con materiales de mayor calidad, retenes, elementos de mantenimiento, aceite nuevo y toda la tornillería necesaria. El coste total de las piezas ascendió aproximadamente a 5.500 libras esterlinas. La reconstrucción del motor exigía una precisión absoluta. El cigüeñal se bloqueó en el punto muerto superior antes de instalar los nuevos finger followers y los árboles de levas de sustitución, trabajando una bancada de cilindros cada vez. Los variadores de los árboles de levas se reconstruyeron utilizando nuevas placas de bloqueo y se apretaron siguiendo exactamente las especificaciones de par de apriete de Porsche, ya que incluso el más mínimo movimiento alteraría la sincronización del motor. Utilizando las herramientas de sincronización de Porsche, Matt alineó cuidadosamente los árboles de levas antes de girar el motor manualmente varias veces para comprobar que todo permanecía perfectamente sincronizado. Una vez satisfecho con el reglaje de la distribución, repitió el mismo procedimiento en la culata del lado opuesto. Tras instalar retenes nuevos, sensores, bombas de combustible, bujías y las tapas de balancines, el motor reconstruido estaba listo para volver a instalarse en el vehículo. Antes de reinstalar todos los componentes, Matt planeó realizar una prueba de arranque básica conectando únicamente los elementos esenciales. En ese momento, toda la reparación había costado poco más de 5.000 libras en un GT3 RS valorado en alrededor de 140.000 libras, lo que suponía una auténtica ganga si la reparación resultaba exitosa. Justo antes del primer arranque, Porsche reveló finalmente por qué la garantía de fábrica había sido anulada. Sus registros de diagnóstico mostraban que el vehículo había acumulado aproximadamente 30 horas de funcionamiento del motor mientras registraba una velocidad media de solo 1,4 millas por hora. Ese dato tan inusual sugería que el coche había llevado instalado en algún momento un bloqueador de kilometraje, lo que llevó a Porsche a cuestionar la veracidad del kilometraje registrado y a rechazar la cobertura de la garantía. Un informe de Car Vertical respaldó las preocupaciones de Porsche, mostrando que el vehículo no tenía historial de accidentes, pero revelando que solo había recorrido unas 600 millas en un año. Aún así, nada indicaba que existieran daños ocultos, lo que dio a Matt confianza para seguir adelante con la compra. Después de reconstruir el motor utilizando piezas originales de Porsche y añadir aceite nuevo, este arrancó de inmediato. Por fin, funcionó correctamente con sus 6 cilindros. Sin embargo, la celebración duró poco. Incluso después de borrar los códigos de avería, los fallos de encendido persistían en los cilindros 4 y 6. Los datos de diagnóstico en tiempo real mostraban que el sistema de distribución variable estaba intentando corregir la sincronización del árbol de levas del lado derecho en casi 22 grados, muy por encima de su rango normal. Sospechando un problema mecánico, Matt desmontó el motor por segunda vez. Las marcas de sincronización eran perfectas,
El árbol de levas de escape no mostraba desgaste y Porsche sugirió que el problema podría resolverse simplemente realizando un restablecimiento de la desviación del árbol de levas mediante el sistema de fábrica. Sin embargo, tras volver a montar el coche, nada cambió. El motor seguía presentando fallos de encendido y entraba repetidamente en modo de emergencia. Mientras revisaba las grabaciones más tarde esa misma noche, Matt finalmente descubrió el verdadero problema. La sincronización no era incorrecta. El error estaba en los variadores del árbol de levas. Al comparar ambas culatas, observó que los variadores más grueso y más delgado habían sido intercambiados en el banco derecho del motor. Como Matt nunca los había desmontado durante la reconstrucción, quedó claro que Porsche los había montado de forma incorrecta antes de vender el vehículo. Convencido de que había encontrado la causa, Matt canceló su vuelo y desmontó el motor por tercera vez. Su teoría resultó ser correcta. Tras instalar los variadores en sus posiciones correctas y volver a sincronizar el motor, el GT3 RS arrancó al instante. Mantuvo un ralentí perfecto y todas las luces de advertencia desaparecieron. Después de desmontar el motor en 3 ocasiones, quedó demostrado que los variadores instalados incorrectamente habían sido los verdaderos responsables del problema desde el principio. Con la reparación terminada, Matt llevó el coche a Porsche para realizar una inspección completa. Una manguera de refrigerante suelta interrumpió brevemente el trayecto, pero fue reparada rápidamente sin causar daños. La inspección de 111 puntos de Porsche confirmó que el motor funcionaba a la perfección y que solo existían algunos problemas menores que impedían la aprobación inmediata de la garantía. Más importante aún, el concesionario aceptó revisar la preocupación previa relacionada con el bloqueador de kilometraje una vez que se cumplieran los requisitos de propiedad, lo que ofrecía al GT3 RS una excelente oportunidad de recuperar su garantía de fábrica. Al final, Matt logró transformar un Porsche de 87.000 libras esterlinas que ni siquiera el propio fabricante quiso reparar en un GT3 RS completamente funcional, con un valor aproximado de 140.000 libras esterlinas. Tras desmontar el motor 3 veces y dedicar incontables horas al diagnóstico, aquella arriesgada compra terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más gratificantes de su carrera.